La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo para ustedes este precioso programa de Fe sin Barreras. Un saludo muy especial para aquellos hermanos que están conectados en diferentes lugares, en diferentes países, diferentes horarios. Muy bienvenidos. Desde Phoenix, Arizona, estamos transmitiendo para usted este gran programa, este bello programa, porque queremos que sepa que el único plan que Dios diseñó para los que le creemos es que nosotros vivamos la realidad que Él estableció a través de su vida nueva que nos dio. Él nos proveyó a nosotros una vida que no teníamos. Esa vida demanda que nosotros tengamos la sabiduría que viene de lo alto para poder acomodar lo espiritual en lo espiritual. Porque si nosotros no operamos con esa sabiduría que viene de lo alto, es muy fácil que cualquier circunstancia que no es de lo alto la adjudiquemos a que es voluntad de Dios. Principalmente eso se identifica con el sufrimiento del hombre. No digo que el hombre no pasa por situaciones críticas o difíciles, claro que sí, pero, ahí viene el pero, ¿no? A mí me gustan los peros de la Biblia. A veces nosotros no atribuimos correctamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por ejemplo, hay una disciplina dentro del reino espiritual, porque Dios quiere que nosotros aprendamos disciplinadamente a vivir la nueva vida que Él nos dio. Y a veces, cuando no se conoce el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando no se toma correctamente el evangelio, atribuimos que todo lo que estamos pasando, principalmente lo malo, viene de Dios. Y he descubierto yo que el 90% de las cosas que provienen a nuestras vidas, que nos provocan sufrimiento, dolor, tristeza, desánimo, desaliento, simple y sencillamente viene del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si no sabemos discernir entre una cosa y la otra, atribuimos todo a Dios, como lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Voy a usar un ejemplo de casos que yo conozco, casos que yo he vivido, directamente palpables para mí, como por ejemplo personas que hemos sido dañadas en instituciones religiosas, ¿no? Principalmente por líderes, y nos mientras no hemos sido dañados, estamos muy bien. Pero cuando fuimos dañados, fuimos golpeados por diferentes circunstancias, no quiero hablar de algo que sea específico, sino en general. Te dañaron y tomaste una decisión y abandonaste el caminar con Dios. Lo digo por mí mismo, eso me pasó a mí una vez. Y fue tan fuerte el golpe que pegó en mi corazón, que abandoné mi caminar como hijo de Dios. Dios no se va de nosotros, pero yo abandoné
el caminar me fui con la ofensa, me fui con el dolor, pero yo estoy seguro y estoy convencido de que esas situaciones se manifiestan en uno por falta de tener un conocimiento revelado del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar siempre lo que es bueno. Siempre lo que es bueno. Ahora, aquí viene algo que es necesario que lo busques. En la Biblia está escrito, dice, tomad lo bueno y dejad lo malo. Pero también en la misma palabra de Dios nos dice, hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Y ahorita estamos viendo en costumbres y tradiciones eclesiásticas o religiosas que muchas cosas aparentemente son buenas, pero son malísimas. ¿Por qué? Porque no es la perfecta voluntad de Dios. ¿A cuál me refiero? La principal, aprender mal. Si usted aprende mal, usted va a vivir mal, haga lo que haga. ¿Por qué? Porque es lo que aprendiste, es lo que crees, es lo que hablas. Y ese no es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10:10 vemos cómo está escrito, dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Jesús mismo vino a darnos una vida nueva, una vida del cielo aquí en la tierra, para vivirla aquí en la tierra. Y nosotros ahora tenemos, ahorita estaba leyendo aquí en Efesios capítulo 2, capítulo 1, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, nos bendijo Dios. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. Es Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí donde yo quiero estar hablando, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo, yo lo he enseñado en la iglesia y cuando estoy en privado con personas, y muestro, por ejemplo, una botella de agua y una botella con agua, y les digo, el agua está en la botella. Y se oye medio simple, pero la realidad es que así usted y yo estamos en Cristo, en Él, en el Alfa y el Omega, en el principio y el fin. Estamos en Él. Ahora voy a volverlo a leer para que usted sepa que está escrito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra en indica que estamos en Él. En este caso estamos hablando de que somos seres espirituales. Y el ser espiritual, el hombre que nació de Dios, como está escrito en la palabra, ese está en Cristo.
Ahora, el estar en Cristo, yo tengo que vivir en base a lo que Cristo es hoy. Y Cristo está completo. Nada falta, nada sobra. Es perfecto. El hombre interior de nosotros está en Él. Dice la Escritura que según nos escogió en Él, otra vez en Él, dice el versículo 4 de Efesios 1, nos escogió en Él. No pase por alto los en. Antes de la fundación del mundo. Ahora viene para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, otro en. Véalos en. Quiero que en este día haga rema en su espíritu la palabra en. Quiere decir que tienes que estar siempre dentro del amor, del tipo de amor y la naturaleza de amor de Dios. Porque todos los cristianos decimos que tenemos amor, sin embargo tenemos rencilla con ciertas personas. Tenemos coraje, tenemos rencor, tenemos resentimientos. ¿Y por qué los tenemos? ¿A qué se debe a que nosotros tengamos ese tipo de problemáticas? A que dentro de nuestros corazones albergan o están en nuestro corazón cosas que no pertenecen a Cristo. Porque aquí está hablando del amor de Cristo, no está hablando del amor carnal, el amor natural, el amor de este mundo, no, está hablando del amor de Dios. Y ese amor de Dios se tiene que revelar a tu corazón, a tu espíritu. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien ya tenemos, no vamos a tener redención. ¿Qué quiere decir redención? Es el pago total, de todo tipo de maldiciones del mundo, del diablo. No estoy hablando cuando hablo del mundo, no estoy hablando de los mares, de las tierras, de los bosques, de los continentes. Estoy hablando del sistema demoníaco satánico. Cómo está estructurado de una manera para que no se lleve a cabo aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, vemos aquí que Él nos redimió. Ahí está escrito. En quien tenemos redención. Ahora, si un cristiano actualmente no se apropia de la redención y quiere convencer a Dios con sus pensamientos o sus plegarias o sus ayunos o sus oraciones, como tú quieras, quiere convencer a Dios de lo que ya Dios hizo, automáticamente esa persona aún no le ha resplandecido la posición que Él tiene. ¿Quién es? El valor que tiene. Porque independientemente como usted piense, para Dios somos lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo en nosotros. Eso somos para Él. Entonces, si yo me pongo a interceder, a clamar, a gemir, a ayunar, a hacer lo que yo quiera para obtener algo que ya Él me dio, Él ya pagó por todo tipo y naturaleza de maldición que por herencia del pecado, ¿sí? Porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos,
sin excepción. Desde el pecado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, Adán y Eva, tenemos ahora que darnos cuenta que la única manera que esa naturaleza sea desarraigada de nosotros es que nacemos de nuevo. Fíjate qué tremendo, qué tan sencillo es, qué tan profundo es y cómo nos dieron enseñanzas que hasta el día de hoy están enseñando de puro sufrimiento, puro dolor, pura tristeza, puro desánimo, ¿no? Y yo vengo a motivarte, a decirte, hey, esa no es la vida que Dios vino a darnos. Hago la aclaración que existen situaciones en nuestras vidas. Aleluya. Suceden cosas. Yo estoy hablando de personas que ya tienen una madurez espiritual y que tienen una experiencia de estar viviendo un estilo de vida como creyentes. Y los vemos como de repente, por el mismo evangelio, ellos han muerto como mártires, los han matado. Pero no quiere decir que mientras ellos padecían esa circunstancia, ellos estaban sufriendo, no. Estaban en un sufrimiento humano, sí, pero no por el pecado, sino por dar cumplimiento a planes y propósitos que Dios tiene. Así es. Inclusive yo, que la primera vez que leí que dice la Escritura, aquel que no deja padre, madre, hermanos, hijos, por mí y mi palabra, no es digno de mí. Ese está tremendo. ¿Qué quiere decir? Que primero es Dios. Y a veces hay hogares, hay matrimonios que la esposa no cree y se va, o el esposo, y uno se queda nomás por amar a Dios, ¿no? Pero te estoy hablando de que no es una norma que todos tengamos que vivir en sufrimiento como estilo de vida, sino al contrario. Él vino a rescatarnos de una vana manera de vivir. Ahora, si voluntariamente yo estoy creciendo, dije voluntariamente obedezco a Dios y a su palabra, pues yo tengo garantías de estar disfrutando de la palabra. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ama? Y cuando alguien no obedece voluntariamente la palabra, dice la Biblia que Él al que ama lo azota, lo reprende, porque quiere que esa persona no se pierda. Y te puedo dar el versículo por si acaso usted tiene duda que la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que ama lo disciplina. ¿Cuál es la disciplina que habla Jesús? La disciplina de vivir en la palabra. Pero antes de continuar, te comparto lo que dice Efesios 1:7 en la versión La Pasión. Al estar ahora unidos a Cristo, se nos ha dado los tesoros de la redención por su sangre. Fíjate nomás, los tesoros de su redención. Jesus. La cancelación total de nuestros pecados. Toda gracia a las abundantes riquezas de su gracia. Y nos ha dado toda la gracia, las abundantes riquezas de su gracia se nos han sido dadas. Por gracia, dice la Biblia, fuimos salvos por medio de la fe. El regalo que recibimos nosotros
es Cristo. Ese Cristo venimos ahora nosotros a pertenecer al sistema de su reino en una dimensión espiritual. ¿Sí? El otro día me dicen, ¿cómo puedo creer? Se los digo porque es muy común. Gentes que dicen, ¿cómo puedo creer en las bendiciones de Dios? Le digo, porque están escritas. Sí, pero pues, ¿son buenas o son malas? No, son buenas. Pero ¿cómo puedo creer en ellas? Le digo, ¿cómo crees en las malas cosas que piensas? ¿Cómo crees en las cosas malas que piensas? Si no, puedes estudiar ejemplos bíblicos de personas que lo que temían les vino. Y hoy en día tenemos una necesidad de rescatar a multitudes de personas que están viviendo una mala manera de vivir, que no está de acuerdo al Evangelio. Y bien dice la Escritura, mi pueblo perece, sufre por falta del conocimiento, pero ese conocimiento revelado. Y todo lo que es el Evangelio del Nuevo Pacto, todo el Evangelio, si no lo vive usted por fe, el Evangelio nunca va a funcionar. Número 1, para ser miembro del reino de Dios, fue obra de Dios, por gracia. Por medio de la fe. ¿Qué fue el medio? La fe. ¿Y esa fe de dónde vino? De Dios. Una habilidad que Dios nos dio a nosotros de poder creer en el Señor, en Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Imagínate las riquezas de su gracia. Para perdonarnos y ponernos a cuentas sin ninguna rencilla con nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, y poder decirle papá. Lo demás es abundancia. ¿Por qué? Porque tienes una común unión con el Padre. Ahora tú te puedes sentar y hablar con Dios y decirle papá, aquí estoy, te amo. Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, ya tenemos la redención. Y yo le invito a aquellos que me están escuchando que si tienes algún problema con lo que estoy hablando, haz un estudio profundo de lo que es la redención. Muy importante. El único que tuvo facultad para redimirnos fue Dios a través de su Hijo. Jesús fue el sacrificio perfecto. El sacrificio que agradó a Dios. Esa sangre que Él derramó fue el precio que Él pagó. Una redención total. Es un pago total por lo que nos separaba de Dios y del amor de Dios y de la comunión con Dios y de la vida de Dios. En ese momento, cuando nosotros fuimos salvos, el corazón de nosotros dejó de ser de piedra. Es simbólico lo que estoy expresando, porque obvio teníamos un corazón de carne, sí, pero era un corazón que no estaba facultado para comprender las cosas que pertenecen al reino de Dios. Era completamente ajeno, ¿sí? Como por ejemplo, usted puede sacar una piedra de un río
y la pones un ratito al sol y al ratito la piedra se secó por fuera y ya está seca. ¿Pero por qué? Porque por dentro siempre estuvo seca. Lo mismo sucede con nosotros, o sea, teníamos un corazón de piedra. Pero en el momento en que fuimos salvos, ¿sí? Fue un corazón totalmente lleno de la palabra. La palabra lo hizo. La piedra ahora ya no era de piedra, ahora era un corazón vivo. Ahora tenemos la vida de Dios por medio de esa redención maravillosa. ¿Por qué crees que Jesús nos dijo que de nuestro interior iba a correr ríos de agua viva? Por eso. Y hoy en día, si no vivimos esa manera de vivir libres totalmente, hermanos, usted va a estar viviendo en una prisión. Por eso tienen ventaja muchas personas que tienen intenciones perversas de querer dañar a personas. Y lo hacen usando poder de ocultismo. Pero cuando se topan con alguien que no está sellado con el Espíritu Santo, automáticamente esas personas mejor dicen, vámonos de aquí porque aquí no se puede hacer nada. Se los digo porque sé que no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas. A mí me pintaron un evangelio donde siempre teníamos que estarnos defendiendo. Pero al paso de los años me he dado cuenta que somos una institución del cielo que Dios nos ha otorgado potestad, poder. En mi nombre, dice el Señor, en mi autoridad destruirás las obras de las tinieblas. Y nadie lo puede hacer a solo que realmente sepa quién es, cuánto vale y lo que Dios dice que puede hacer. Mientras no. Tu casa va a ser abatida, tu matrimonio, tus finanzas, hagas lo que hagas, tarde o temprano. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Es vivir una vida en comunión con Dios. La manera de que tú puedes apagar todos los problemas, así de tajo, es simplemente humillarse a Dios y decirle, Señor, perdóname. Y pídele a Dios un lugar donde tú te alimentes correctamente, donde tengas asociaciones divinas, donde realmente tú tengas ese mismo espíritu, ese mismo sentir, ese mismo mover, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que están buscando peros en el evangelio, porque sus ideologías son diferentes, como a mí me han dicho, tú eres de la palabra de fe. Le digo, si tú no lo eres, estás muerto, le digo. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una persona que no agrada a Dios está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque requiere la fe. Ahora, no es la fe que tú quieres ejercer, es la fe que proviene por el oír y el oír su palabra. La materia prima de la fe es la palabra de Dios. Así que te invito a que leas conmigo ahí en Efesios 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A mí me gustaría que analicemos la palabra misterio, porque la palabra misterio se usa mucho en pláticas normales, naturales, donde, no, pues es que eso es un misterio. Bueno, aquí el Señor Jesús nos deja establecido, dándonos a conocer el misterio. O sea, ahora ya no es misterio, ahora es algo que ya lo puedes saber. Cualquiera lo puede saber cuando tiene el corazón limpio, cuando está en comunión con Dios, en quien nos hizo, dice la Escritura, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo? No lo va a hacer, ya lo hizo para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya no hay nada oculto, ya no hay nada misterioso, ya sabemos cuál es su voluntad de Dios. Aleluya. Según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Dónde están todas las cosas? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que, hermanos, yo te recomiendo que leas ahí en Efesios capítulo 1, todo el capítulo 1, léelo. Es muy interesante. Por eso tenemos que estar siempre conectados con personas que estén hablando el mismo lenguaje conforme Cristo. Yo he visto qué tremendo lleva un desarrollo de crecimiento espiritual y qué tan fácil lo destruyen a uno cuando se descuida. Y me pregunto, ¿cuál es la solución para que eso no pase? No te contamines. Busca la manera de no contaminarte con nada, ni con nadie. Cuidarte al máximo. ¿Por qué? Porque tientas el pecado, ¿no? El estar oyendo cosas que parecen ser espirituales, pero no son espirituales, aunque parezcan espirituales, son mentales. El otro día estábamos escudriñando un audio de un motivador y todo lo atribuye al poder de la mente. Y cuando oímos un rato, le digo a esta persona, mira, vamos a esperar, vamos a escudriñar un poquito la diferencia de este motivador a Cristo. Porque Cristo no es el motivador de nuestras vidas, Cristo es el Señor de nuestras vidas. La diferencia de que este hombre enseña para que tu mente carnal supuestamente se discipline. Y es imposible que esa mente carnal se discipline. ¿Por qué? Porque cuando una persona está muerta en delitos y pecados, es como un caballo salvaje. La mente, la manera de pensar de esas personas son locas. Y el estado de ánimo determina cómo pensar. El hombre espiritual, el que es nacido de Dios, tiene una facultad muy hermosa, dada por Dios: el creer, no lo que hay en tu mente. Porque con el corazón, cuando creemos nosotros, en el corazón, la mente de Cristo se activa. Y esa no tienes que dominarla, ni la tienes que gobernar, no. Ahorita que leíamos aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, es un plan de Dios. Que ahora nosotros, la iglesia, operemos en el hombre interior, creyendo la palabra aquí. Si yo creo en mi corazón que soy nueva criatura por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no tengo ninguna condenación, lo creo.
Lo digo con mi boca y lo creo con mi corazón. Automáticamente, eso me va a liberar totalmente de todo tipo de condenación. Porque no lo dijo una organización, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana que me está escuchando, pon mucha atención a lo que te estoy diciendo. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible, sin fe. Y eso requiere que tú sepas que tienes fe. ¿Por qué? Tú puedes decir, mi fe está fundada en la palabra de Dios. Y va a enderezar muchas cosas que están mal. Porque de repente vas a empezar a escuchar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y vas a decir, no, eso no me conviene. Eso no me conviene. Es triste permitir aquellas cosas que no pertenecen al reino de Dios. Le decía una hermana que no viene físicamente a la iglesia aquí, pero creo que se sienta en los servicios que tenemos los martes, a la Santa Cena, los jueves a las 7 de la tarde tenemos servicio, y los domingos a las 2 de la tarde. Y a través de esta emisora pues tenemos lo que es la oración en la mañana, 6:30 de la mañana, y también tenemos este programa Fe Sin Barreras. Y tenemos otras enseñanzas, muchas más, durante todo el día y la noche. 24 horas al servicio del cuerpo de Cristo. Porque una sola cosa queremos. Y no vamos a quitar el dedo del renglón. ¿Sí? Que el poder del Espíritu Santo añada a personas. Para que sea transformado radicalmente. Fíjate qué maravilloso poder tener la certeza de que podemos depender totalmente de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Nomás piensa un poquito que puedes vivir una vida de poder y de victoria como estilo de vida todos los días de tu vida. Voy a regresar en un momento, solamente quiero compartirte esta información. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical, eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. En todas partes, en todo el planeta.
Escucha Radio Vital en diferentes plataformas. Disfruta nuestra programación en www.radiovital.org, en nuestra aplicación móvil para Android y iPhone, y ahora también en la plataforma de Radio Garden. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. Radio Vital, Uniendo a la familia en todo el planeta. porque es vital estar unidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Continuamos con el programa Fe sin Barreras, un programa que siempre estamos muy contentos de poder participar, compartiendo con ustedes lo que Dios pone en nuestros corazones. Hermano, hermana que me está escuchando, no quiero pasar por alto que todos nosotros que amamos a Dios y que sabemos que Dios nos ama, creo que tenemos un privilegio, un don, un regalo que Dios nos dio, poder compartir las buenas nuevas. Y creo que todos los que estamos en las plataformas de la radio y las plataformas, diferentes plataformas que tenemos, y también en la página web de lo que es la radio, se puede compartir y ayudar a muchos. Necesitamos rescatar a multitudes, hermanos, y esa multitud va a venir aparentemente cuando uno está haciendo algo que no es famoso ante las comunidades, ya sea cristianas, por decirlo así, pues como que no es muy tomado en cuenta, ¿no? Pero Jesucristo dijo algo muy, muy esencial, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si usted se pone a analizar un poquito, se va a dar cuenta que dentro de comunidades pues se están viviendo cosas que no son del agrado de Dios. No puede justificarse con que diga eso es normal. No, donde la iglesia somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. La iglesia es la institución, es la solución para el mundo, donde nosotros nos debemos de congregar para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartir la palabra, y que los dones del Espíritu fluyan para edificarnos. Pero poco a poco, sutilmente, se fue metiendo el mundo de pecado a la iglesia, y ahora es normal en la iglesia el pecado, y no está bien. Hermanos, tienes que darte cuenta que si tú estás metido en un lugar que no es correcto, tienes que salir y buscar dónde, qué vale.
Yo le digo a personas, si estás con un grupo de 20 personas que son genuinamente íntegros y están cuidando su integridad y están velando por su salvación, ese es un manjar. ¿Por qué es un manjar? Porque automáticamente tú vas a tener el beneficio de desarrollar el nivel de fe que tú tienes, más y más y más. Hermano, hermana que me estás escuchando, mira, ahorita te dije que en Efesios, les dije en Efesios, está escrito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso está en Efesios 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio. Entonces, y dijimos que el misterio ya nos lo dieron a conocer. Y si usted lee conmigo en el mismo libro de Efesios, capítulo 3, dice, por esta causa Pablo, prisionero de Cristo, o sea, era exclusivamente para Cristo. Y él era un soldado, una persona que servía a un gobierno terrenal, y lo único que hizo fue un switch, un cambio ahora al gobierno celestial. O sea, para él no era algo nuevo el ser fiel a un rey, porque él trabajaba, de eso vivía, y era un hombre muy capaz, era un hombre muy capacitado, el apóstol Pablo. Y todos conocemos la historia de Pablo cuando seguía a la iglesia y mataba a los cristianos y los encerraba, y hasta que un día el Señor le dijo, Saulo, ¿qué pasa? ¿Por qué me persigues? No dijo, ¿por qué andas persiguiendo a los cristianos? No, le dijo, ¿por qué a mí me persigues? Porque ahora el cristiano no se da cuenta que en cada uno de nosotros Cristo está en nosotros. El Espíritu de Él está en nosotros. Y no puede ser que teniendo el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Jesús en nosotros, tengamos un comportamiento dentro de organizaciones llamadas cristianas y nosotros estar soportando y aparte apoyando esos ministerios. Hermano, muévase, despiértese. ¿Por qué? Porque estas son consecuencias eternas. Porque si tú sabes la verdad y no la haces la verdad, ahí está el problema tremendo. Tal vez alguien diga, oye, este hombre, ¿por qué habla tan fuerte? No estoy hablando fuerte, te estoy diciendo sinceramente que cómo puedes huir de algo que no te conviene para tu propia vida. Pablo, el apóstol Pablo, siendo preso de Jesucristo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea, fíjate el plan de Dios, ver preparado a este hombre, a Pablo, para que tú y yo ahora, que somos gentiles, ahora estuviésemos insertados en la vid verdadera. Y el versículo 2 está una revelación muy poderosa que te dice a ti y a mí, sí es una condición. Y yo quiero que siempre que veas una condición en la Biblia, te pongas a pensar por qué Dios puso una condición. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, si es que me crees, dice. Porque esa gracia no fue mía, vino de Él a mí, para ti, para que yo ahora te la entregue a ti, que fue la revelación paulina. Fue el hombre que vino y nos dijo, no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, al tercer cielo, pero fue el que nos dijo que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es ahí donde usted y yo tenemos que poner pilas y decir, wow, este es proyecto de Dios. Yo creo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo hizo por medio de Pablo. Fue el hombre que nos trajo la revelación paulina. Lea todas las epístolas de Pablo, léalas. Mira, dice la Escritura, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros.
Esta gracia vino de Dios a través de Pablo para ti y para mí. Pero quiero que vea y enfatice en esto, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escribí brevemente. Lo leo de nuevo, es el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Él recibió una revelación. El sistema de edificar la iglesia es por medio de revelación. Esa revelación Pablo la recibió. Amén. Dice, como antes lo he escrito brevemente. Y luego el 4, escríbalo y léalo 1, 2, 3, 4, 5 veces, 10 veces, hasta que haya rema en su corazón, se le revele en su corazón lo que dice el versículo 4. Leyendo lo cual podáis entender. ¿Sabes cuántas personas leen la Biblia y no entienden? Porque leen la Biblia y hacen lo contrario. Por ejemplo, no hagáis yugo desigual. No te unas en matrimonio, por decir así, voy a usar el matrimonio, con un creyente y un incrédulo. No, no hagas eso. Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo, pero se aman, se ven tan bonitos. Mira qué bonito matrimonio pueden ser, bla, 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 bla. Pero uno está en una frecuencia del cielo y el otro está en la frecuencia del diablo. Y luego yo he atendido casos de esos que llegan y se sientan conmigo y quieren hablar conmigo, hablan conmigo y les digo, no se casen. ¿Por qué? Porque va a pasar la luna y la miel y después se van a acordar de esta plática. Las consecuencias son peores. No lo hagas. ¿Por qué? Porque necesitas tú estar siempre en una frecuencia. ¿En la cual, hermano? En la frecuencia de Dios, en la frecuencia del Espíritu, en la verdad. Leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice, el conocimiento que a mí se me reveló, lo puedes leer y entender. Ahora, si lo lees y no lo entiendes, tienes que volverlo a leer. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Hasta que caiga en ti el 20 y digas, oh, ya sé lo que tengo que hacer. Hasta que se te revele y digas, oh, ya sé. ¿Sí? Y puedas vivir en libertad, porque ya te vas a encontrar con toda la revelación paulina que te trae libertad. Y de repente vas a empezar a dormir mejor. Vas a empezar a comer mejor. Vas a poder descansar. Ya la condenación no va a andar tras de ti. El dolor, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque entendiste. Dios quiere que entendamos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Te lo dejo tan claro. Misterio, fíjate bien, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora tú y yo somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿Saben cuál es la promesa? La persona del Espíritu Santo. Copartícipes del mismísimo Espíritu Santo. Yo cuando veo dos personas que están hablando en lenguas y supuestamente están llenos del mismo Espíritu Santo, pero uno cree en esto y el otro cree en el otro, digo, aquí hay un enredo. Porque no puede haber dos opiniones del mismo. Si alguien tiene el Espíritu Santo,
piensa, habla y actúa conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. Leyendo lo puedes entender. Que no quieras entender es otra cosa. Es que mi denominación dice esto. Bueno, tu denominación es lo que dice. Pero ¿qué dice Dios? Por eso yo ayer hablaba con una persona y le decía, mira, te voy a mandar, le dije, para que veas que el mismo versículo que tengo aquí, le dije, lo tengo como en 20 versiones. Lee uno por uno, lee uno por uno, lee uno por uno. Y ya cuando llegues al 20avo te vas a dar cuenta de lo que dice. Porque te lo dice de una manera, de otra, pero te dice lo mismo. Hasta que entiendes qué te está diciendo. Este tema es impresionante lo que estoy hablando. Dice, la promesa que es el Espíritu Santo en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todo lo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Somos poder, somos autoridad. La iglesia, eso es. Dice la Escritura aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, los que componemos el cuerpo de Cristo, a los principados, potestades en los lugares celestiales. Tú y yo tenemos la potestad, la autoridad. ¡Bum! Y que caiga aquellas cosas que estorban en tu casa, en tu matrimonio, en tu economía, en tantas cosas. Pero necesitamos que tú tomes una decisión hoy. La Iglesia Ejército de Amor te abre las puertas y te dice, haz una decisión, toma una decisión, esfuérzate, dice la Biblia, y sé valiente. Vente, siéntate, y si estás en cualquier parte del mundo, toma tan en serio la palabra de Dios para que dependas de Él. Y vas a ver cómo la ruina, la pobreza, la escasez se va a ir de tu vida. Hermano, pero mire la situación de los gobiernos. No. Aquí el Dios de nuestras vidas dice en su palabra que leyendo puedes entender. Que no quieras entender, ahí ya no me meto yo. Ni el Señor se mete tampoco. ¿Por qué? Porque dijo Él, el que tenga oídos por oír, oiga. La iglesia tiene que tomar una decisión. Al fin y al cabo, el único beneficiado del reino eres tú y la iglesia. Así que te invito a que tomes una decisión. Te espero en el siguiente programa. Y espero que si algo te ofendió de mi parte, te suplico que me perdones. Pero si lo tomas en serio, aprovéchalo para que te vaya muy bien. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.